Hoy a la noche, precisamente, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Quer. Hoy, precisamente, madrugada, estuvieron trabajando toda la noche y hoy de madrugada lo han confirmado. Santiago Villanueva agradecía tamén o traballo realizado polos corpos e forzas de seguridade do Estado, que posibilitaron o esclarecemento deste caso tan mediático. Facía estas declaracións nunha multitudinaria rolda de prensa celebrada na propia sede da Delegación do Goberno, na Coruña, na que tomaron parte tamén o coronel xefe da Unidade Central Operativa, Manuel Sánchez Corbí, e o coronel xefe da Comandancia da Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez. Estes últimos foron durante máis de hora e media de comparecencia os encargados de dar máis detalles da investigación, cun escenario moi complexo e que supuxo moitas horas de traballo. O que si se descartou relativamente rápido é que o autor da desaparición estivera no seu entorno familiar ou no seu círculo de amizades. O pouco que tiñan os axentes era que a moza se marchara nun vehículo a raíz da análise do seu móvil. Segundo os responsables da Garda Civil, dende novembro de 2016, o Chicle xa era o principal sospeitoso da desaparición da moza madrileña, asegurando que se trataba dun criminal que actuou de xeito minucioso e profesional. El 24 de noviembre, él llama a la Guardia Civil. Él había sido detenido por la Guardia Civil, en la detención conoció a algún guardia, lo buscó, lo llamó, se puso en contacto, quedaron, hablaron. Y lo que le quería decir es, oiga, creo que me están siguiendo, ¿tú sabes por qué? El Chicle lo que pretendía ahí era saber que sabíamos. Ahí comete un fallo. Él dice que la noche en cuestión, él estuvo con su mujer en las fiestas de Apobla. O sea, él se pone en el escenario. Pero eso que lo comentó en una conversación, luego se olvida. Nosotros, a raíz de esta charla informal, siendo como era sospechoso ya, el día 30 de noviembre le citamos a declarar como testigo a él y a su mujer. A partir de aí o caso non avanza. En abril deste ano o xuíz decide arquivalo. Aínda así a Garda Civil segue a traballar na investigación, pero non é ata agosto cando se cumpre precisamente un ano da desaparición de Diana, cando se obtén un dato significativo a través da reconstrucción realizada pola policía. Xa non quedaban dúbidas de que o Chicle era o responsable da desaparición de Diana. A pesar de que a intención dos responsables da investigación era agardar a obtención de probas concluíntes para proceder á súa detención, todo se precipitou a raíz do incidente de Boiro. ¿Qué pasa? Que el lunes 25, el día de Navidad, se produce el incidente del que ya todos conocen, en el que una chica a las 10:30 llama comunicando que ha sido objeto de una agresión. Ella lo relata que va caminando con su móvil, manipulándolo, y de repente una persona la aborda, lo primero que le dice, dame el móvil, dame el móvil, dame el móvil. Ella se resiste, no quiere perder el móvil, está asustada, pero es valiente, se enfrenta a él y dice, el móvil no te lo doy, pero si quieres dinero llevo aquí 20 euros y tal. Hay un forcejeo, hay unas voces, hay una discusión. El Chicle, viendo que esta persona se resiste, el Chicle tiene una agilidad mental rapidísima y inmediatamente se adapta y cambia de estrategia y dice, pero tú no eres Carla, es que era una broma que te me había encargado tu novio, pero no, yo no soy Carla. Dice, vale, pues me voy. Se pretende marchar y dejar el asunto así, pero entonces ella se fija en la matrícula, él lo ve y nuevamente con esa agilidad mental que tiene cambia y decide que no la puede dejar marchar. Entonces saca una herramienta, ella cree que es un cuchillo que se lo pone en la nuca, pero es una herramienta tipo una palanqueta pequeña, tal vez una herramienta para abrir coches. Y se la pone en el cuello y le dice, entra al maletero, entra al maletero. La llega a introducir al maletero, pero ella se salva porque deja una pierna fuera. Y como el Chicle está de baja laboral porque ha sido operado del hombro derecho y está bajando la tapa, pero no consigue, porque está limitado el movimiento del brazo derecho, no consigue que meta la pierna. Y cuando la mete ella dobla las rodillas y tampoco consigue cerrar la tapa. En ese momento ya ve que se acercan dos personas y ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio, el Chicle se asusta, se mete en el coche, ya se baja y el Chicle se va. Unha vez detido é cando decide confesar e levar os axentes ata Asados, a onde agochara o corpo da moza, no interior dun pozo, atada con cordas a bloques de formigón.
Alí tamén apareceu o seu bolso e unha brida que presuntamente usou para atala ou mesmo estrangulala. Está lastrado, tiene atado por la cintura y por los hombros 2 cuerdas y cada una de ellas hay 2 ladrillos de estos de hormigón, de los que se usan para hacer vallas, de estos que tienen esta forma así de un rectángulo. A Garda Civil ten intención tamén de reabrir outros casos de agresións sexuais e de desaparicións na zona, xa que lles parece difícil de entender que non cometera con anterioridade este tipo de delitos.